Tú mencionas a veces a Ansel Keys, ¿no? Que él culpó a las grasas saturadas precisamente de los problemas cardiovasculares. Ese señor engañó a toda la comunidad científica y causó un problema que ya va para 70 y pico de años y que ha matado a millones y millones de personas. ¿Qué pasa con el sueño? Le hemos perdido el respeto. El sueño es el que te recupera cuando estás enfermo, el que te recupera cuando estás cansado, el que te resetea para que tengas un bendito día más de vida. Tú fuiste, ¿verdad, Guillermo, con niños y recuperasteis niños Recuperé niños y se me murieron niños. Y hasta que a ti no se te muere un niño, hasta que tú no tienes un niño cuya vida depende de ti, no desarrollas la responsabilidad necesaria para saber sí o sí lo que ese niño necesita, lo que un cuerpo necesita, lo que un ser humano necesita. Hay un desfase entre la verdad que requiere el ser humano y entre lo que luego se aplica. Porque los que investigan no ven pacientes y los que ven pacientes no investigan. La gente lo que necesita es nutrición, es conocer la verdad y la verdad los hace libres. Hoy va a ser un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema que realmente a mí me tocó muy de cerca y con una persona que a mí me tocó muy de cerca. Hoy, gran amigo, tengo el gusto de compartir hoy este espacio de Salud en Frecuencia con Guillermo Rodríguez Navarrete. Gran amigo, gran maestro y siento que una persona muy coherente con el discurso que comparte, coherente hacia nuestra naturaleza, coherente hacia lo que yo siempre defiendo, nuestra verdadera esencia. Él nos va a dar un aporte amplio, integral sobre lo que es la nutrición más allá del mero alimento que ingerimos. Vais a ver que es completamente interesante. Estoy profundamente agradecida, Guillermo, de verdad, gracias por todo el esfuerzo que has hecho de venir hasta Valencia. Sé que con todo lo que ha implicado, de verdad te lo agradezco de verdad de corazón. Bienvenido, cariño. Bien hallada, mi querida Laura. Un placer, como siempre. Pues bueno, vamos a empezar un poco con los orígenes de Guillermo, más conocido como Nutriyermo, que supongo que te conocen como Nutriyermo. Pero bueno, Guillermo, tú estudiaste farmacia. Así es. En Granada, aquí en España, aunque ahora vives en Estados Unidos. Luego estudiaste en más universidades. Hiciste un doctorado sobre leche materna, que me encanta este abordaje porque la verdad es que yo di 4 años de lactancia a mi hija Serena, tú lo sabes. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco. Luego nos meteremos en la nutrición, pero ya vamos a empezar con ¿qué descubriste? Porque creo que fue algo muy interesante que ha marcado un poco tu discurso y tu aporte en todos los años futuros, pero ¿qué te aportó aquella investigación y aquel doctorado que hiciste en leche materna? Pues mira, Laura, la leche materna es el único alimento que la naturaleza ha hecho realmente para nosotros. Por eso es el alimento más apasionante. O sea, si uno quiere, siempre vas a escuchar la discusión de no, esto es bueno, no, esto es malo, come esto, come lo otro. Todo eso que escuchamos es elige esto por un lado, elige esto por otro lado, si quieres o si no quieres. Pero ninguna de esas cosas que la gente te dice que coma, la naturaleza la ha hecho para ti. Puedes comerla o no, y esa discusión será siempre eterna entre los que quieren comer una cosa y los que quieren comer otra. Lo que no tiene discusión es que el único bendito alimento que la naturaleza ha hecho para nosotros, el único, es la leche materna. Los demás simplemente están ahí. Y uno elige comérselo o no, pero no lo hizo Diosito para ti. Están ahí. La leche materna sí se hizo para nosotros. Y además ha evolucionado con nosotros. Y además cambia desde el momento en el que nace hasta las 3 horas después, al día siguiente, 3 días después, una semana después, un mes después, un año después, 4 años después, como le dices tú a tu hija. Cambia. Es un fluido vivo y cambiante. Y cambia en función de lo que necesita el bebé. Y eso fue lo que nosotros estudiamos. Cómo es la leche de una madre a término y cómo es la leche de una madre que ha tenido un parto prematuro. Cómo la leche va cambiando para darle o no al prematuro o al niño a término lo que el niño a término necesita. ¿Cuánta grasa le da y por qué? ¿Qué tipo de grasa le da en distintas etapas de la maduración de la leche? ¿Cuáles son los antioxidantes que van ahí? El coenzima Q10, la superóxido dismutasa, la catalasa, los tocoferoles. ¿Por qué? ¿En qué cantidad? ¿En qué momento? Es la única forma de saber
qué nosotros necesitamos, en qué cantidades y qué es bueno o no para nosotros. Si yo estoy viendo que la mitad de la leche, o sea, que la mitad de la grasa de la leche materna es grasa saturada, en un momento tan importante para un ser humano en el que es tan vulnerable, ¿cómo tú me vas a convencer a mí después de que la grasa saturada tapa las arterias o que es mala para mí? ¿Tú crees que el cuerpo y la naturaleza son idiotas y que te van a dar el 50% de una grasa que te tapa las arterias justo cuando naces y eres más vulnerable? Idiota es el que todavía hoy día dice que las grasas saturadas son malas, que las grasas saturadas tapan las arterias o que las grasas saturadas hay que limitarlas. Idiota es el que te hace poner en un envase, como pasa en Colombia, lamentablemente, espero que eso cese lo antes posible, porque es ridículo, que tengas que poner un sello así cuando tu producto tiene grasa saturada. Tendrías que poner un sello así, pero no para advertir. Tendrías que poner un sello así para presumir, porque si tú en Colombia empaquetases leche materna, tendrías que ponerle un sello de advertencia a la gente como si eso fuera malo. Y eso es ridículo. Es cierto, porque fui a Colombia y ponía estas etiquetas y ponía grasa saturada. Es cierto, pues Guillermo. En algún momento, o las autoridades de Colombia y de otros países, que no es Colombia solo, tendrán que revisar la ciencia, revisarla con sentido común también y quitar esa estupidez que deberían de enfocar en los azúcares. Los azúcares sí avisa, porque la leche materna también es muy clara en la cantidad de azúcares que pone y por qué, y en el tipo de azúcares que pone y por qué. Esa lactosa, la lactasa es la enzima, esa lactosa que la leche materna incluye, debería ser obligatorio que las leches de inicio, por ejemplo, incluyan la misma cantidad y en las mismas proporciones de carbohidratos. No. En vez de poner lactasa, la mayoría de las fórmulas de inicio ahora te meten jarabe de maíz alto en fructosa o azúcar directamente. Azúcares que son tremendamente dañinos para el niño. Todas esas cosas que a mí me tocó estudiar en la leche materna es la que me ha dado un conocimiento profundo de la fisiología humana, de lo que un cuerpo necesita, de lo que nuestro metabolismo intermediario necesita, de lo que la bioquímica y la fisiología requieren de la nutrición. En la carrera de farmacia había una asignatura de nutrición y otra que se llamaba fisiología de la nutrición. Otra se llamaba fisiopatología de la nutrición. Todas esas cosas todos esos enfoques son enfoques de la nutrición en la salud y también en la enfermedad. Enfoques de la nutrición desde la fisiología, desde la bioquímica, desde la parte práctica y clínica. Y todo eso tú tienes que meterlo en una coctelera en el que tu base, tu estándar tiene que ser la leche materna. Un nutricionista no tiene ni idea de nutrición hasta que no ha hecho dos cosas. Uno, estudiar profundamente la leche materna, cosa que ninguno hace. Y dos, irse a vivir al tercer mundo, a ver lo que pasa cuando un niño tiene deficiencias de nutrientes, para darse cuenta de qué nutriente es crítico para la vida y qué nutriente no importa. No voy a decir lo que iba a decir. No importa nada. O importa mucho menos. Porque entonces tú no me vas a venir a decirme que tengo que comer estupideces como el tofu y la soja y la cantidad de cosas que yo he visto darle a esos niños. Tú fuiste, ¿verdad, Guillermo? Con niños y recuperasteis niños. Recuperé niños y se me murieron niños. Y hasta que a ti no se te muere un niño, hasta que tú no tienes un niño cuya vida depende de ti, no desarrollas la responsabilidad necesaria para saber sí o sí lo que ese niño necesita, lo que un cuerpo necesita, lo que un ser humano necesita y lo que priorizar. Porque a veces no es cuestión de lo que le da de comer. Tú puedes darle de comer lo que tú quieras, pero ¿qué priorizo para que ese niño no se me muera o para que ese niño se me recupere? Porque puede ser que no se me muera, pero se me mantenga enfermo. Yo no quiero que un niño esté desnutrido de por vida sin morirse. No, yo lo que quiero es que se recupere, no solo que no se muera. Y lo que hacían las organizaciones benéficas, cuando yo estaba allí en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, eran darle frijoles, aceite de soja, aceite de maíz, y venga frijoles, y venga legumbres, y venga cereales. ¿Y qué hacía el niño? Pobrecitos míos. Unos se morían y otros no, pero los que no se morían, ahí seguían enfermos. Te vaya a creer que se recuperaban. ¿Qué empezamos a hacer? Porque nos enseñó una familia a la que nosotros le dábamos los sacos de harina de maíz y de frijol y de todas esas cosas, y lo que hacía la familia era darle ese saco que le dábamos para su hijo a un cochino que tenían allí en su casa. ¡Ostras! Engordaban al cochino con la comida que le dábamos al niño y luego le daban al niño el cochino. Claro. Y esa familia me enseñó, en la práctica, más que ninguna universidad me había enseñado hasta ese momento, y ya había hecho la licenciatura, 2 maestrías y un doctorado. Pues esa familia me enseñó más. Y a partir de ahí nunca más se me volvió a olvidar. Por eso te decía que para que un nutricionista o alguien que se llena la boca hablando de nutrición
se la llene de verdad y hable con propiedad, y no con la cantidad de estupideces que escuchamos en nutrición el día de hoy, tiene que haber estudiado la leche materna a profundidad, cosa que ninguno hace, y haberse ido a tratar la de nutrición in situ, cosa que tampoco ninguno hace. Es que yo me acuerdo, Guillermo, que tú decías, cuando tú tienes un niño que se está muriendo, famélico y que está desnutrido, ¿qué le vas a dar? ¿Un brócoli o un filete? O sea, el que te diga un brócoli... ¿Qué inercia te da? Pues, claro, es idiota. yo me acuerdo que esto lo decías cuando estudias. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero es el problema. La gente ha estudiado demasiado cómoda, se ha creído todo lo que le han contado y encima quiere venir ahora a dar lecciones cuando no ha salido en su bendita vida de su barrio, de su consultita o de la pirámide con el, ay, sí, mira, aquí comen 5 raciones de... Venga, hombre. Pues mira, precisamente por esto, Guillermo, te quiero hacer esta pregunta. Mira, claro, yo también como investigadora científica, yo veo que hay mucha diferencia entre los estudios recientes, entre los estudios y luego lo que verdaderamente aplica a la salud real, aplica a la salud de verdad. ¿Por qué crees que pasa este desfase? Porque yo lo noto, por ejemplo, en la cuántica, en la salud, en todo mi aporte, que yo veo unas investigaciones que son irrefutables de que, por ejemplo, en mi área, la energía es un factor fundamental en el funcionamiento de nuestra biología, pero luego eso no aplica a la salud convencional que estudiamos en la Universidad de Medicina, que aplican los médicos o el común del aporte médico en general. Y hay un desfase entre la verdad que requiere el ser humano y entre lo que luego se aplica. Porque los que investigan no ven pacientes y los que ven pacientes no investigan. Los que investigan y descubren cosas nuevas están en un laboratorio y trabajan con ratas. No son los que luego hacen una cita y te ven a ti y te explican lo que han descubierto. Y los que deberían de llevar lo que se descubre a la gente y explicárselo, como una señora que acabo de ver aquí mientras estábamos a punto de empezar, estaba viendo una señora ahí de una cierta edad, pues tendría la señora ya sus 60 años, una doctora, hablando de nutrición y diciendo que no consuman aceite de coco porque cuando lo calienta se convierte en grasas trans, yo qué sé qué cantidad de estupideces. La señora probablemente piensa que está haciendo un bien, pero no se da cuenta de que no se ha leído las investigaciones que debería haberse leído y suficientemente recientes y está tarareando una canción que a mí también me enseñaron en la universidad, pero hace ya 25 años. Y para esa señora a lo mejor eran 40 años. Pero el problema es que se descubren cosas nuevas, pero los que están destinados a aplicarlas no se actualizan porque están haciendo otras cosas, porque no es cómodo actualizarse. O a veces no es fácil. La señora no tiene la culpa. Simplemente la información que le ha llegado no ha sido la correcta porque ella no la ha sabido buscar. Pero oiga, igual que en la ley, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y te pueden meter en la cárcel igual. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, si alguien anda por ahí diciendo cosas que ya la ciencia ha demostrado de sobra que no son verdad, pues no sé si quitarle la licencia, pero por lo menos pues, no los va a meter en la cárcel, pero por lo menos que dejen de ejercer un tiempito hasta que se actualicen. Ya. Alguien tiene que hacerlo. No, hombre, pobrecita, no, pobrecito el que esté escuchando el Instagram de esa señora y el que esté en manos de esa señora, que se va a perder la grasa del coco, que es una de las mejores grasas, que si tú le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, que ahora está muy de moda preguntarle cosas, ¿cuáles son las grasas? Porque si tú le preguntas a Google, te va a mandar una página que sabe Dios el que lo escribió y las creencias del que lo escribió, y pues uno tiene una opinión, otro, todo lo que tú quieras. Pero si uno le dice a ChatGPT, oye, ordéname todas las grasas de cocina en orden de susceptibilidad de oxidación con el calor, te va a decir clarísimamente que los saturados son los que más aguantan el calor, luego los monoinsaturados y luego los poliinsaturados. Y dentro de los saturados están todas las grasas animales y el de coco, que se comporta en cuanto a ácidos grasos como si fuera una grasa animal, por eso sólida a temperatura ambiente igual que los animales. Esa es la que aguanta más el calor y sin embargo esta señora está diciendo lo completamente contrario y se queda tan pancha. Y Guillermo, Tú mencionas a veces en tus presentaciones a Ansel Keys, ¿no? Que él culpó a las grasas saturadas precisamente de los problemas cardiovasculares. Entonces, realmente, dinos algo sobre esto, claro. Hay una canción que yo escuchaba de adolescente que decía, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, que era la esposa de John Lennon, ¿no? Que muchos la acusaban de ser ella la culpable de la muerte de John Lennon. Pues si yo tuviera que hablarte de nutrición, la culpa de todo la tuvo Ansel Keys. Porque ese señor engañó
a toda la comunidad científica y causó un problema que ya va para 70 y pico de años y que ha matado a millones y millones y millones y millones de personas, que es la enfermedad cardiovascular, primera enfermedad de muerte a nivel mundial. Porque ese señor apuntó hacia las grasas saturadas y el colesterol como culpables de esa enfermedad cardiovascular y de los infartos, inventándose la data. Ese señor se hizo famoso por el famoso, tristemente famoso estudio de los 7 países, donde él estudió la correlación del colesterol y las grasas saturadas con los infartos. Lo que hizo ese hijo de su mamá fue agarrar los 7 países que más o menos confirmaban la tendencia que él quería dibujar para su estudio. Y sin embargo, eran 20 y tantos los que estudió. Simplemente los que iban de los 7 que publicó a los 20 y tantos que estudió, los escondió porque no tenían nada que ver con lo que él publicó. Y hubieran desmentido su teoría y no lo hubiera podido publicar, porque cuando uno ve toda la data de aquello, toda la data real de Ansel Keys, pues no se sostiene por ningún lado y nunca hubiera sido portada de la revista Time, nunca hubiera sido lo que fue, y sin embargo consiguió engañar al mundo y que la gente pensara que las grasas son malas y que eso fuera lo que hiciera que la gente perdiera el foco de atención en lo que realmente estaba causando los problemas, que era el azúcar. 10 años más tarde, John Yudkin en Inglaterra, Ansel Keys dijo esto en Estados Unidos, pues el bueno de John Yudkin escribió un libro que se llamaba Pure, White and Deadly, pura, blanca y mortal, y ahí en los 70. Y le respondió a Ansel Keys diciéndole: no, señor, está usted equivocado. No es la grasa la que causa los infartos y la que causa todo eso que usted dijo. Es el azúcar. Pero, bueno, la maquinaria que ya tenía Ansel Keys funcionando aplastó literalmente a Yudkin, murió olvidado y casi ridiculizado, pero él fue capaz de prever y de avisarnos lo que iba a pasar 60 años después, que es esta epidemia de muertes, de adicción al azúcar y de enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar. ¿Y este Ansel Keys estaba solo o estaba avalado por grandes corporaciones o todavía ahí no? ¿O cómo era? Porque ese Ansel Keys fue el que la industria finalmente avaló. Esa industria que terminó, pues, viendo un negocio maravilloso, ¿no? Unilever, Procter & Gamble, todas estas industrias que se dedicaron a crear Crisco y todas estas grasas, las margarinas, los aceites de cocina, el mazola, estos aceites de maíz que todo el mundo allí usa en los restaurantes y que ahora, si Dios quiere, Robert Kennedy Jr. va a encargarse de prohibir y de quitar de en medio, porque realmente el azúcar y los aceites vegetales son los responsables de al menos 8 de cada 10 enfermedades modernas. ¡Ostras! O alguien toma un poco de iniciativa en prohibirlo o regularlo, igual que se hace con el tabaco, o se hace con el alcohol, o se hace con otras cosas, porque esos son realmente asesinos. Qué fuerte. El azúcar y los aceites vegetales son asesinos en serie. Lentos, pero asesinos. Guillermo, entonces, ¿cómo soluciona todo esto, ¿no? Y sobre todo algo que, por supuesto, tú eres un gran defensor y la verdad que yo que he tenido la suerte de poder estudiar contigo y rescatarme contigo, porque mira, lo quiero contar. Te lo contaba antes desayunando, pero lo quiero contar, porque aunque esto es algo privado mío, pero yo era vegetariana. Yo luego era vegana. Imagínate. Y me encontraba muy mal, Guillermo. No me extraña. Yo no tenía energía, yo me encontraba verdaderamente mal. Entonces un día yo me acuerdo que estaba en la cocina donde hemos desayunado esta mañana y estaba sentada al lado de Jorge y vi en TikTok un vídeo de un chico que hablaba muy rotundamente, con mucha contundencia y que me impactó. Este chico eras tú. Gracias por lo de chico. Este chico joven y hermoso. Pues Guillermo, dijiste algo que me impactó, todos estos argumentos y estas aproximaciones que compartías, que desde el estudio de la medicina, desde el estudio de la salud, la verdad que no tenía esta información. O sea, te guían por otra parte, Guillermo. Aparte, tú sabes que en la Universidad de Medicina los médicos ni estudian nutrición, creo que 3 horas y como una optativa ahí. Y en psicología ya tampoco ni te cuento, es que ni tiene que ver, cuando realmente la alimentación es súper importante para la depresión, para los trastornos, para la hiperactividad, para todo. Pero bueno, el caso es que yo pensaba que ser vegetariana era más ético, era más saludable
y más respetuoso con el medio ambiente, con la vida y con la salud. Y que las grasas saturadas de la carne me iban a oxidar el cuerpo, me iban a enfermar y me iban a dar cáncer. De verdad, fíjate tú, ahora me siento un poco avergonzada y ridícula, con toda la formación que tengo, pensaba esto hace 5 años, Guillermo, de verdad. Pues un día va y veo a un chaval estupendo y súper joven hablando en TikTok, contándome las bondades. Yo me encontraba verdaderamente muy mal de salud. Me giré y le dije a mi marido, cariño, ve si cómprame un solomillo. Tú sabes, Guillermo, que a mí la carne cruda, aparte de que me daba mucho asco, el otro día comí carne cruda por primera vez gracias a ti, pero a mí me daba desde pequeña pues como impresión la carne. Pero yo poquito a poco empecé a cocinarme la carne y hasta hoy no he dejado de comer carne, grasas saturadas. Me formé contigo en la nutrición moderna, que ahora hablaremos, ¿no?, de toda la propuesta que haces formativa. Y Guillermo, gracias. O sea, de verdad, ahí tuve la suerte de estudiar contigo, de conocerte, de hacernos amigos y de verdad que te debo parte de mi salud, porque gracias a ti, claro que yo veía gente en Instagram y en TikTok, pero a mí no me llamaban la atención. Pero tu discurso, con esa vehemencia, con esa firmeza que tú tienes al hablar y sobre todo con esa integración gracias al estudio que tú has hecho y a esa verdad que tú compartes, a mí me cambiaste la vida, cariño, de verdad te lo digo. Gracias, amigo. Gracias. Pero no te la cambié yo, te la cambió la dieta nutrición. Cetogénica, la dieta que empecé a hacer. Te la cambió a hacer lo correcto. Lo único que yo fui es una especie de altavoz, de guía, llámalo como tú quieras. Sí. Pero cuando muchas personas se te acercan y te escriben y son mensajes muy emotivos que te dicen, usted me hizo como si tú fueras el héroe. Yo no soy ningún héroe, yo soy un guía. Y me gusta ser guía más que héroe. Y me gusta guiar a la gente hacia la información correcta. Y es esa información correcta la que sana. Dice en la Universidad Mariano Galvez, que es una de las que me tocó trabajar allí en Guatemala el tiempo que estuve, y pusimos la carrera de nutrición, que no existía. Y el lema de la universidad, y allí donde yo trabajaba con la rectora de la Facultad de Medicina, que fue la que me ayudó a poner la nutrición allí como carrera, tenía un escudo muy grande, que era el escudo de la Universidad Mariano Galvez, que decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y nunca se me olvidó, porque bueno, una frase muy bíblica, ¿no? Pero es cierto que la gente lo que necesita en nutrición es conocer la verdad. Y la verdad los hace libres. Qué bueno. Tú no tenías la verdad, por eso no eras libre y estabas condicionada a no comer carne, probablemente el mejor alimento, el más nutritivo para un ser humano. Y al conocer la verdad te hizo libre. Y ahora comes carne y el otro día la comiste cruda. Simplemente lo que hice fue agarrar, nos pusieron allí un platito de carne de esa que uno pone luego en una plancha, ¿no? Hay veces que te pones la carne cruda y tú la pones en la piedra. Y la gente la pone en la piedra y la cocina al gusto de cada uno, ¿no? Uno la pasan un poquito más, otro la pasa un poquito menos. Yo le dije, Laura, no toques eso. Permíteme ese trozo sin ponerlo siquiera en la piedra. Le eché un poquito de aceite de oliva, un poquito de limón y un poquito de sal. Y la probaste, y ¿cómo estaba eso? Me encantó de verdad, o sea, yo no me lo creo. Llamé a mi madre y se lo conté porque yo a mi madre le había montado pollos toda la vida por la carne que me daba, pero no, qué bueno. Nosotros estamos acostumbrados de toda la bendita vida de Dios. Sí, conseguimos el fuego y lo hicimos y ahora consumimos la carne cocinada y por eso, gracias a Dios, no tuvimos que desarrollar los colmillos de un tigre porque no tenemos que arrancar la carne del animal, sino que la cocinamos y eso nos hizo tener dientes más pequeños y más tal. Pero la comida que es para nosotros viene en la forma comestible ya. Una carne viene comestible. Que tú la quieres cocinar, cocínala, pero viene comestible, como tú comprobaste el otro día. Sí. El pescado, tú lo puedes cocinar si quieres, pero el pescado ya viene comestible. Y si no, a ver, que el ceviche, ¿qué es? Y el pescado sushi, crudo, todo simplemente esto, ¿no? con un poquito de limón. Claro. Y ya. El sushi, lo mismo. Está crudo, no necesitas cocinarlo. El huevo, ¿cómo me he comido yo el huevo hoy, esta mañana en tu casa? Sí. ¿Ha hecho falta cocinarlo? No, a mí me da eso todavía también un poco de impresión, pero bueno, pero es verdad que una yemita para la garganta. Pero bueno, Guillermo, entonces... Ahora prueba hacer eso con un frijol. No, claro. Agarra un frijol y trata de comértelo. No puedes. Ya, qué, y si qué te lo tragas crudo, acabas en el hospital. Con un solo frijol te puedes morir. Por la cantidad de antinutrientes que tiene y de lectinas y de cosas que no son buenas para ti. Las plantas están ahí para defenderse de los animales que se la quieren comer. Las plantas no son idiotas. Las plantas saben cómo desarrollar armamento químico para que los animales no se las coman.
Y por eso las plantas son medicina, porque han desarrollado tal habilidad para matar bichos y para matar microorganismos y para matar bacterias y para matar hongos y para matar a todo eso que se las quiere comer, que cuando tú te las comes, pues mata también bacterias, mata también hongos y mata también cosas, claro. Pero es que eso es lo que las plantas hacen. Pero tienes que saber que el 90% de las especies animales del planeta son comestibles, mientras que el 90% de las plantas del planeta no son comestibles. ¡Ostras! Qué interesante. Si eso no es un mensaje suficientemente claro de la naturaleza. Entonces, Guillermo, ¿y los fundamentos científicos de la dieta, ¿no?, que sostenemos, la dieta cetogénica, cuáles serían? Pues el disminuir la cantidad de carbohidratos en tu dieta suficientemente como para que tu cuerpo pueda fabricar eso que llamamos cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato sobre todo, que es de los tres el más potente y el que más estudiado está ahí, el que más acciones parece tener a nivel antiinflamatorio, a nivel de corrección del inflamosoma y de tantas cosas que la humanidad hoy necesita, porque la humanidad hoy está en una epidemia de dos cosas: resistencia a la insulina e inflamación. Y de ahí vienen la mayoría de enfermedades. Si tú tienes una opción y una forma de que tu cuerpo fabrique tres componentes que son antiinflamatorios y que tienen una cantidad tremenda de beneficios para la salud, y que dejas de fabricarlos cuando comes demasiados carbohidratos, deja de comer carbohidratos, no deja, porque puedes comer todavía un 5, un 10%, o incluso cuando estás cetoadaptado un poco más, y sigues en cetosis. Pero si esas tres sustancias son tan beneficiosas, esos tres cuerpos cetónicos son tan beneficiosos para el cuerpo humano, ¿por qué vas a renunciar a ello en favor de qué? De un gustito en la lengua por un tiempo porque me gustan las galletas, o me gusta, yo qué sé, el Kit Kat. No, oiga, mi cuerpo, mi longevidad, mi salud, mi energía son mucho más importantes que los 5 cochinos segundos de placer falso que me va a dar el Kit Kat en la boca. No quiero Kit Kat. Yeah. Que se lo coma el que no tenga precio por sí mismo, el que no tenga precio por su metabolismo, por sus hormonas, por su peso, por su claridad mental. Qué bueno. Pero, y Guillermo, de ahí también vamos a un tema que a mí me encanta, que es el ayuno intermitente, la cantidad de veces que se come. Yo de manera natural, esto sí que es verdad que no lo hago con todo lo que aprendí contigo, pero que yo lo hacía de manera natural, incluso cuando era vegana también. Yo como muy poco, porque yo siempre he sentido, mira, yo hace 10 años tuve una doctora que ya trascendió, ella era macrobiótica y ella me decía: Laura, tengo pacientes de 95 años, comen 1 o 2 veces al día y si vieras cómo están tendrías que verlos. Y esto me impactó hace lo menos ya, pues no sé, 15 años, ¿no?, con la doctora Inmaculada Reich. Pues yo como poco, Guillermo, yo como 1 vez o 2 al día. Yo de una manera natural practico el ayuno intermitente sin haber seguido las modas, ¿no?, que ahora parece como que como se está pues hablando más de toda esta temática. Pero ¿por qué crees, y tú sé que lo defiendes en el ayuno intermitente, por qué crees que es tan beneficioso? ¿Qué nos aporta el ayuno intermitente y no estar comiendo constantemente como se suele hacer y como recomiendan 5 o 6 comidas al día? Que esto es... Bueno, perdóname, mira, hago un inciso antes de que me contestes. Cuando yo fui al médico, porque yo me encontraba muy mal antes de empezar a comer carne, Guillermo, yo me encontraba muy mal y muy débil y sin energía, ¿sabes lo que me dijo el bendito doctor que me atendió? Me decía: es que tú comes muy poco y tú tomas azúcar, porque claro, sí que es cierto que yo comía mucha fruta y verdura, pero es verdad que azúcar como tal, es verdad que comía algún... Me decía: hija mía, tú lo que necesitas es energía. Tú no sabes que la energía del cerebro es el azúcar. Guillermo, estamos hablando de un señor médico, que todavía utilice ese argumento. Tú no sabes que la gasolina del cerebro es el azúcar. Tú tienes que comer y con tu peso y lo delgada que estás, cada 2 o 2 horas y media tú tendrías que estar comiendo. Y yo, ostras, me quedé aplastada, Guillermo, porque realmente yo sigo practicando el ayuno, pero... esto que se insta ahora de, claro, te lo dice un señor médico y claro que comes cada 2 horas y media o 3 porque te lo ha dicho el médico y porque el azúcar es el combustible para el cerebro. Pero, Guillermo, que esto te lo diga un médico, es ahí donde te decía antes, ¿no?, que creo que la ciencia, la verdad que nos hace libres va muy poco de la mano con lo que se comparte a nivel, pues no, a gran escala. Permíteme que te ponga un ejemplo sobre el ayuno y sobre las 5 o 6 comidas al día,
para que no se te olvide, para que no se le olvide a nadie que lo esté viendo. Si tú tienes un coche y tú usas el coche 6 veces al día o lo usas una vez al día, ¿en cuál de los dos casos el coche va a durar más? O sea, si lo usas 6 veces, hombre, claro, si lo usas 6, lo usas más. Si lo usas 6 veces todos los días y tú tienes dos coches, el mismo coche, mismo modelo, mismo año, los compras los dos a la vez. Uno lo usa 6 veces al día y el otro lo usa una vez al día. Claro, el que usas más se va a desgastar más. Claro. Coño, es tan jodidamente lógico que uno piensa, ¿cómo alguien puede ser tan cenizo de pensar que dándole 6, o sea, que usando toda esa maquinaria 6 veces al día durante toda su bendita vida, el cuerpo va a durar más que si lo usa una vez durante todo? Es que es lógico. A más tú le metes a cualquier cosa, dura menos. Si yo dejo esa bombilla encendida más tiempo, o la uso y la enciendo 10 veces al día, ¿cómo va a durar más que si la enciendo una vez al día, o una vez cada 2 días, o una vez cada 3 días? Obvio, a menos usa una cosa, más dura. Eso en todo es así, y nuestro cuerpo no es una excepción. La gente que vive más es la gente que come menos. Y la gente que come menos es la gente que come más eficiente. Prueba a tratar de comer menos comiendo brócoli. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Porque vas a estar todo el día muerto de hambre, porque el brócoli no quita el hambre, a no ser que lo mezcle con otras cosas. Si uno come carne, huevo, pescado, queso, esas cosas quitan el hambre, porque tienen los nutrientes que el cuerpo necesita, porque son alimentos que toda la vida nos han saciado, que toda la vida han estado ahí, a diferencia del brócoli, del tofu y de la soja y de todas esas cosas que ahora nos quieren meter como saludables, como la avena y esas cosas, pues toda la vida han estado ahí saciándonos. Y toda la vida lo hemos priorizado si es que hemos podido. Las civilizaciones que no tenían acceso a carne, a huevos, a pescado, pues a lo mejor tenían que comer por lo que daba la tierra. Y a lo mejor en Asia pues no tenían otra cosa que arroz porque era más barato, porque era más disponible. A lo mejor en Bolivia pues tenían que comer frijoles todo el tiempo porque eso es lo que tenían, o en Nicaragua o en Costa Rica. Y siguen desayunando el gallo pinto, que es frijol con arroz, que tratan de combinarlo para tener todos los aminoácidos. Son comidas de supervivencia que hay que estarles agradecidos porque muchas civilizaciones han sobrevivido gracias a eso. Pero eso no quita que lo óptimo sea lo que tiene que ser. Y esos alimentos te permiten comer una sola vez al día, o 2 como mucho. Y de esa manera tú vas preservando órganos, tú vas usándolos lo correcto, no abusando de ellos. Pero en esa parte del ayuno es muy importante que alguien tenga en cuenta 2 cosas. A más alimentos de origen animal usted priorice, no me venga a decir que soy radical porque promuevo los alimentos. No, yo no le estoy diciendo que coma solo animales si usted no quiere. Simplemente priorícelos. Priorícelos. Y eso le va a hacer tener menos hambre. Y de esa manera va a comer menos. Y de esa manera va a estar probablemente mejor. Y hay una segunda cosa, aparte de los alimentos de origen animal, que es óptimo si uno quiere comer menos y hacer ayuno intermitente con más frecuencia. Porque hacer ayuno intermitente cuando uno tiene hambre es un infierno y nadie puede, muy difícil. Pero cuando uno no tiene hambre, ¿quién quiere comer sin hambre? Entonces es fácil hacer ayuno intermitente y durar mucho más, como estamos diciendo. La segunda cosa es el sol. A más sol te dé, menos hambre tienes. A menos sol te dé, más hambre tienes. Ostras, qué interesante. Y eso es una herramienta que tenemos que usar. Guillermo, y es verdad que hablas mucho de la luz, del sol. ¿Podrías explicarnos por qué esa conclusión, que cuanto más sol nos da, menos hambre tenemos? Pues una de las razones por las que tú comes para tener electrones. Claro, claro. No solo para tener nutrientes. La gente se cree que los nutrientes son solo las vitaminas, los minerales y los macronutrientes. No, los electrones también nutren. Y los electrones no solo están en la comida, que también. Están también en el sol y están también en el suelo. Y como toda la vida hemos dormido pegaditos al suelo y hemos andado descalzos o con zapatos y suelas que nos han permitido estar conectados a tierra, y eso es una fuente de electrones que hemos ido tomando pues, casi sin darnos cuenta durante toda nuestra evolución. Ahora, desde que inventamos la suela de goma, pues uno tiene que hacer eso que llaman grounding, ¿no? Para tratar de hackear la suela de goma. Y ahora parece una cosa muy fancy y muy de moda, pero no es de moda, es que toda la vida lo hemos hecho, igual que el ayuno. El sol es exactamente igual, siempre lo hemos tenido ahí, siempre lo hemos tomado, nunca ha sido necesario decirle a la gente que tome sol porque la gente estaba debajo del sol sí o sí.
el Sol es otro donante de electrones descomunal. Con lo cual, a más Sol, menos comida necesita, porque el cuerpo realmente, decía un amigo mío que hizo una marca de comida cetogénica muy famosa en Estados Unidos. Él decía, él me dice Dr. G, eating is overrated. Me dice, o sea, comer está sobrevalorado. No necesitamos comer tanto como la gente cree. Los nutricionistas nos hemos encargado de hacernos necesarios, diciéndole a la gente que tenía que comer 5 veces al día, una variedad de muchísimas cosas, tenía que hacer la ensalada mientras más colores mejor, y la variedad tenía que estar aquí, porque es la variedad y el balance, y claro, en el momento en el que tú tienes que hacer una dieta variada y tienes que comer 6 veces al día con yo que sé cuántos snacks, pues ¿qué vas a decir? Necesito un nutricionista, porque ¿quién aguanta eso? ¿Quién aprende eso? En el momento en el que tú te das cuenta de que eso no es verdad, tú tienes 2 opciones, o contarlo, aceptarlo primero y contárselo a la gente, decir, oye, pues no soy tan útil como yo pensaba, ya no necesitas una dieta mía con tanta fuerza como tú pensabas. Ahora lo que necesitas es empoderarte tú y saber que no necesitas 5 comidas, ni ensaladas multicolores, ni la mitad de las cosas que hemos dicho en los últimos tiempos. Simplemente necesitas priorizar lo que importa y ver cómo te sientes. Y con eso tienes la fórmula de la salud y la libertad de no depender de ninguna nutrición, ninguna dieta, ningún nutricionista, ningún experto, que no seas tú mismo. Por eso nosotros hicimos la certificación en nutrición moderna, para empoderar a la gente a que fueran sus propios expertos en nutrición, al menos los de primera línea. Ya si tienes algún problema de salud, ok, vea que te vea el especialista de turno. Pero por lo menos las cosas que dependen de ti, tu entorno, tus hábitos y lo básico, que dependan de ti, que no te lo diga nadie. Pero qué bueno, Guillermo, y me encanta que digas esto del Sol, porque claro, yo desde la física cuántica, para mí el Sol es que ha sido fundamental y lo descubrí estos últimos años gracias al estudio de la cuántica y entendí por qué, claro, desde que te he hecho la pregunta porque quería entender desde el paradigma de la nutrición como tal, el Sol cómo se justificaba, pero es que desde la cuántica, efectivamente, el Sol emite fotones y resulta que para que nuestras células, que está compuesta por materia atómica, por átomos, para que esos átomos funcionen correctamente, para que tengan el voltaje que necesitan tener, para que los tejidos y las células a los que pertenecen funcionen, pues este diferencial vibracional del átomo se rige en función a los fotones que sea capaz de absorber. Para que un electrón dé un salto cuántico entre orbitales necesita un fotón de luz. Por eso la luz solar es tan importante para la existencia, porque para que funcione requiere estos fotones de luz. Entonces me encanta porque hay ahí ese paralelismo entre la cuántica y también la nutrición, ¿no? Y cómo el Sol es la fuente de energía. Yo tengo que decirte, Guillermo, que yo estuve 4 meses sin comer y solo tomaba el Sol. Mira, yo tuve una experiencia muy mala, Guillermo, que tuve una infección muy grande pulmonar y a raíz de ese momento de verdad, tan como distópico en mi vida, porque casi muero literalmente, sentí una llamada muy potente. Claro, Guillermo, yo era convencional, es decir, yo no comía carne, era vegana y no tomaba el Sol porque, claro, me iba a dar cáncer de piel. Claro, es normal. Yo era todo como... Yo seguía pues las pautas que nos van diciendo desde siempre. Y yo no tomaba el Sol. Pues, Guillermo, resulta que hace 5 años cuando me pasó esto, efectivamente sentí una llamada muy profunda de tomar el Sol. Y me acuerdo que abrí esas ventanas porque yo no podía casi ni caminar en aquel entonces cuando tuve la infección pulmonar. Aquí tenía el sofá, porque bueno, sabe la gente que el plató está en casa. Me abrí todas las ventanas y empecé a tomar el Sol. Y yo me sané, Guillermo, de la infección pulmonar tomando el Sol. Tomando el Sol. Y aparte, a partir de ahí, empecé a amistarme con el Sol antes de conocerte y antes de saber todo esto que tú también compartes y antes de saber todo lo de la física cuántica y la energía fotónica. O sea, es que pues empecé a tomar el Sol, a tomar el Sol, a tomar el Sol y yo llegué a estar 4 meses sin comer, solo bebía agua, que ahora me gustaría que habláramos del agua también. Bebía agua con sal y tomaba el Sol. Y eso fue una llamada que tuve. Y de verdad que fue un viaje increíble porque yo me sentía en unos niveles de conciencia y en unos niveles de profundidad y no comía, Guillermo, y me encontraba increíble. Pero tomaba agua y Sol. Y quería hablar del agua.
También hablamos del agua y de la importancia. Te he dicho, Guillermo, ¿quieres agua? Depende de qué agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha encargado el agua? ¿Qué pasa con el agua embotellada? ¿Qué agua deberíamos beber, por cierto? ¿Sabes que hay un libro del doctor Jerry Tennant? Se llama Healing is Voltage. La curación es voltaje. Y habla muy extensamente de eso que tú decías, de cómo es el voltaje el que nos cura, de la influencia del agua, del sol, de la frecuencia electromagnética, de esos fotones de los que tú hablabas, de esos electrones que yo te decía que necesitamos recopilar del sol, de la tierra y de nuestro entorno. Y que cuando tú depletas el cuerpo, o sea, cuando tú le niegas al cuerpo esos electrones, el cuerpo se enferma. En ausencia de sol, no existe una dieta saludable. En presencia de sol, o en presencia suficiente de sol, casi cualquier dieta es saludable. Es más importante el sol que el propio alimento como tal. Sin la menor Yo duda. me acuerdo que esto lo decía mucho Carlos Estro en Carlos la certificación. lo sigue diciendo. Sí. El ambiente de luz determina tu salud. Ese es el mantra Por de cierto, Carlos. me voy a poner ya las gafitas, que aquí tenemos Adelante. mucha luz. Venga. Y yo me voy a beber el agüita esa que me pusiste. Pues entonces, Guillermo, qué importante el tema de la luz. También me gustaría que habláramos, pues eso, de las gafitas que tú las llevas mucho, de la luz roja que utilizamos por la noche. Y claro, al final lo que estamos intentando es reproducir el ambiente solar natural. Esa luz en el espectro infrarrojo del espectro de luz, que es el que es verdaderamente reparador. Mira, desde la física cuántica, como yo aplico la cuántica aplicada a la salud, estudiamos mucho el espectro electromagnético de la luz, es decir, y, por supuesto, el espectro infrarrojo es el que se emplea por la frecuencia de onda para reparar tejidos, células y recalibrar a la frecuencia vibratoria natural los disturbios del cuerpo físico. Y entonces, también ahí pues vamos como... A mí me encanta la nutrición que tú propones porque me gusta que hablas más allá de solo la alimentación, y como Carlos también apuntaba, ¿no?, que me encantaría un día poder invitarle, me encantaría que viniera aquí a que nos hablara de la luz, pues porque está tan relacionado con la cuántica, pero me encanta el hecho de que tú propongas un montón de pilares dentro de la propia nutrición, que no solo te quedes en el alimento, propones el alimento, pero propones la luz, propones el agua, que por cierto me gustaría que nos recomendaras qué agua tomas o cuál sería el agua más recomendable, Guillermo. Mira, si hubiéramos hablado hace 5 años, te hubiera hablado de un tipo de agua. Si hubiéramos hablado hace 2 años, te hubiera hablado de otro tipo de agua. Si tú me preguntas ahora, te hablo de otro tipo de agua. No de otro tipo de agua, sino de otro tipo de filtración de agua. Nosotros siempre promovemos, sobre todo en la certificación de nutrición moderna, que es ese programa que hemos hecho para que la gente aprenda la base, que todos necesitaríamos que nos enseñaran alguna vez en la vida y nadie nos enseña, premeditadamente, para luego caigas en todo lo demás, que está hecho ahí creado para enriquecerse a costa de tu ignorancia y de tu mala salud. Pero lo principal y lo básico y lo natural es siempre lo que está ahí fuera. Sí hablamos de luz roja, pero es el sol lo que uno tiene que tomar. Luego, si uno no tiene sol, ok. Si uno no tiene sol suficiente, entonces vamos a buscar un suplemento. Lo ideal es que tú comas pescado. Ok, si no estás tomando pescado suficiente, déjame buscar un suplemento de omega 3. Si no estás tomando la cantidad de huevos suficiente, ok, déjame buscar un suplemento de, no sé, colina, que no la estás teniendo en el huevo. Si tú no estás haciendo lo correcto con las fuentes naturales de todas esas cosas que están ahí fuera y son gratis, entonces déjame decirte qué tienes que hacer. Si tú no tienes acceso, en el caso del agua, al agua saludable de toda la vida, que cae del arroyo, que tú no has contaminado, porque el ser humano ha contaminado pues, la mayoría de las fuentes de agua, y ahora toca purificarla porque han pasado por tantas irregularidades humanas que ya el agua no es saludable. Y vamos identificando tóxicos o toxinas en el agua poco a poco a medida que los sistemas de medición van mejorando y que vamos identificando cosas que nos hacen daño, ¿no? Como los microplásticos, que hace 10 años nadie hablaba de ellos y ahora todo el mundo habla de ellos. En Miami, en Estados Unidos, tenemos problemas con el cromo hexavalente, con el arsénico, con fluoruros
porque todavía en muchos sitios están fluorando el agua, cosa que gracias a Dios ya han demostrado científicamente que es negativa y ya lo van a retirar y lo van a prohibir. Guillermo, que para limpiarla están toxificándola por lo que le ponen para limpiarla, por así decirlo. Bueno, ese es el caso del cloro. El caso del flúor es que metieron un gol. El flúor es un residuo del reciclado del aluminio, ¿no? Y como usamos tantísimo aluminio, no saben qué diablos hacer con tantísima cantidad de aluminio, pues bueno, dijeron, vamos a sacarlo aquí por el flúor y vamos a meterlo en la pasta de dientes y en el agua y en todas esas cosas, y así lo reciclamos de forma que algo que es tóxico termine hasta pareciendo saludable. Y hasta cierto modo lo han hecho creer y ahora que van a prohibir la fluoración del agua, que en algunos países, como en Brasil, por ejemplo, no solo tienen la fluoración del agua del grifo, como en Estados Unidos, tienen que fluorar las aguas de bebida, las que tú te compras en un supermercado, por la calle. Todo ese agua embotellada también está fluorada por ley. Madre mía. Y eso es terrible. Pero bueno, es lo que yo te decía, que gracias a Dios vamos avanzando, ¿no? Hoy día, si tú me preguntas cuál es la mejor forma de tener un agua de calidad hoy, o te compras una casa en la montaña donde tengas un nacimiento. Y con cuidado de beberla, porque fíjate lo que te puede pasar. Yo hace una semana, por eso lo estás diciendo, ¿no? Sí. Yo hace una semana se me ocurrió ir a un río y beber agua del río y he pasado un infierno en vida. Llevo una semana que para mí se queda. Pero claro, yo cometí la estupidez de beber agua de un río que pasa por todo un pueblo, que es el de Río Frío, y después de pasar por todo el pueblo, que sabe Dios por dónde pasa y qué le hacen al agua, pasa por un criadero de truchas y de esturiones, que también sabe Dios, las truchas, los esturiones, lo que le echan allí. Y yo, después de pasar por todo eso, no se me ocurre otra cosa que meter los pies allí en el agua y echarle un buchito de agua. Negligencia mía. Si tú te vas al nacimiento de ese agua, allí a la montaña de Río Frío, más para arriba, probablemente no te pasaría nada, porque ahí la mano del ser humano todavía no entró, ¿no? Pero como eso es muy difícil, yo le recomiendo a todo el mundo que busque un filtro que tenga nanofiltración. Hay filtros que tienen microfiltración, hay filtros que tienen ultrafiltración y ahora hay filtros que tienen nanofiltración. Porque las partículas que ahora estamos viendo que causan daños son de escala nano. Nanopartículas. Y eso requiere de nanofiltración, porque si yo no me equivoco, y creo que no, porque hay personas y profesionales como Ana María Mialcea y otros como David Nixon que están viendo nanopartículas autoensamblables en el agua de bebida, que todavía no sabemos muy bien qué hacen, pero sí sabemos que no están haciendo nada bueno y que hay que eliminarlas de ahí como sea. Están en muchos otros sitios y ya se están encontrando en sangre, en microscopios de campo oscuro. Yo mismo me acabo de comprar uno para verlo por mí mismo, pero ya tuve la suerte de verlo en el despacho de Ana María Mialcea y da miedo. Entonces, ante lo desconocido, lo único que uno puede hacer es protegerse. Ya el tiempo dirá lo que era y por qué estaba ahí, pero mientras tanto mientras más lejos mejor. Así que en cada casa de donde yo bebo, siempre procuro que ese agua haya pasado por un filtro de nanofiltración, que además después, además de la ósmosis inversa y de la nanofiltración, tiene que remineralizarse. Mineralizarla, sí. O aparte que tú le eches, como tú le echas un poquito de sal, que el mismo filtro remineralice. Y que yo mismo acabo de sacar un suplemento que se llama NutriMinerals. Y lo único que hice fue poner los minerales que están en los suplementos de electrolitos, el magnesio, el potasio, el típico que uno encuentra en los suplementos de electrolitos, más B1, 2 formas de B1, que es lo que hace que se dé realmente hidratación dentro de la mitocondria. Sin B1 es muy difícil que esa hidratación ocurra. Y la B1 está en la mayoría de personas bajo cero, porque todo el mundo come demasiados carbohidratos y esos carbohidratos, el arroz, el alcohol, el azúcar, todo eso es lo que consume la B1, con lo cual, por eso científicos como Ernesto Prieto Gratacós dice que hay una epidemia de falta de vitamina B1 subclínica. La gente no se da cuenta, pero todo el mundo está bajo de B1 y eso es lo que hace que la hidratación en la mitocondria no ocurra. Pues además de esos minerales, el potasio, el magnesio y los que realmente uno encuentra en los suplementos de electrolitos, y de las 2 formas de B1 para asegurarme la hidratación, le puse Shilajit, que es
no sé si lo conoces, pero una sustancia que aparte del aporte mineral, hace que todos esos minerales se absorban y se usen. Eso también lo cuenta muy bien Jerry Tennant en su libro en Healing is Voltage, en el capítulo 5 de nutrición. Él te habla de qué es el shilajit y qué hace el ácido fúlvico y el ácido húmico a la hora de hacer que aprovechen los nutrientes de la forma correcta. Hasta el punto en el que él dice que si no hay ácido fúlvico y ácido húmico, no aprovechan los minerales en lo absoluto. Ostras. Con lo cual, dime tú qué suplemento de minerales, salvo el de este servidor tuyo, no es por presumir, pero... Sí, pero que lo has tenido en cuenta, es importante, el único que hombre, tiene claro. shilajit. Y, eso es lo que al final te da la eficacia y la hidratación. Luego, para terminar con lo del agua, no es solo la calidad del agua y la ausencia de contaminantes, sino que los nutrientes, sobre todo los minerales que te aporta el agua, sean los que hagan que consigas hidratarte y no simplemente que lo que estés consiguiendo es ir al baño una hora después. Ya, sin ningún beneficio que se quede dentro. Cierto. Caramba, Guillermo. En realidad, yo me doy cuenta, y siempre lo digo, me da un poco de pena la modernidad, la evolución. Siento que, desde luego que la tecnología, hemos avanzado en muchas cosas, pero a veces me da pena haber perdido la vida que tenía mi abuelo, que vivía en el campo, que comían las gallinas, los patos, que tomaban el agua de ahí, de verdad, ¿eh? Mi madre me decía, Laura, yo me bañaba ahí, yo pescábamos, cogía los peces, los comíamos a la hora de comer. Y a veces me da un poco de nostalgia de verdad de cómo la modernidad, la evolución se está cargando la naturalidad de nuestra vida y tenemos que ir como protegiéndonos de todo porque parece que todo sea como súper tóxico para nosotros. Pero bueno, pero ahora... no es la modernidad lo que se lo está cargando, sino la ignorancia. Porque cuando tú eres consciente del por qué esas costumbres de nuestros abuelos eran útiles, tú tienes la capacidad de rescatarlas. Lo que yo te acabo de contar del shilajit no es más que hackear lo que ya no hacemos. ¿Qué hacían? Los antiguos se comían las cosas con tierra. Tú te comías una fruta y la agarraban del suelo, o las zanahorias mismas. Yo me acuerdo que veía la zanahoria en casa de mi abuela y tenían tierra. Ahora tú ves una zanahoria y parece que la han sacado de un bodegón de la pared del cuadro. Brillante, allí no hay un granito de tierra. En esa tierra es donde está el shilajit, el ácido fúlvico, el ácido húmico que se hace cuando caen las hojas de los árboles. Eso, las hojas se convierten en parte del suelo, ¿no? Qué bueno. Eso es por el voltaje, ahí lo cuenta Jerry Tennant. Cuando la hoja está en el árbol tiene un voltaje y es imposible que la mayoría de microorganismos la ataquen porque ese voltaje la protege. Cuando la hoja se separa del árbol y cae al suelo, en una semana es parte del suelo. Cosa que no pasó mientras estaba en el árbol, ¿no? En el momento en el que toca tierra, ya ese voltaje, ya parte de la tierra, ya no es parte del árbol. Y ese voltaje, el de la tierra, ya no es el del árbol. Y ahora cambian las circunstancias. Y ahora los microorganismos pueden convertirla en ese ácido fúlvico, ese ácido húmico y parte de la tierra. Como ya todo lo tenemos hiper limpio, pues ya no podemos volver a la época de nuestros abuelos porque hemos higienizado excesivamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso tiene su parte buena. No me entiendas mal. Pero lo que tú decías de rescatar las antiguas costumbres, para mí, una de las cosas que tenemos que rescatar sí o sí son las costumbres en cuanto al entorno. El vivir fuera, el vivir debajo del sol, el vivir sin zapatos, el hacer cosas entre seres humanos y no a través del teléfono, al menos obligarnos cada cierto tiempo. Y la segunda cosa que yo creo fundamental rescatar son las recetas. Las recetas no deberíamos perderlas. Y ya es muy difícil que tú vayas a una pareja joven y esa pareja joven sepa hacerte un hígado encebollado o sepa hacerte, yo qué sé, mi abuela, unos es sesos, verdad. o cosas, es verdad. Una caldereta, qué bueno. Un guiso, tío. Una pareja de 25 años, es cierto, nadie hace un guiso, ni él ni ella. ¿Qué va a pasar con eso, tío? Porque eso sí es... Deberías poner una asignatura en la certificación de recetas tradicionales. Pues no me des ideas. Y mi suegra que haga las carrilleras. Que madre mía, Guillermo, se te caen las lágrimas. Oye, pues no es mala idea. ¿A que sí, Guillermo? Mira, nunca lo había pensado para la certificación, pero siempre he pensado que alguien debería hacerlo. Un ¿Por qué no módulo nosotros? de recetas clásicas. Al carajo, vamos a hacerlo. De verdad, me encanta la idea, tío. Qué bueno. Vamos a hacer un módulo de recetas a rescatar para que la humanidad no las olvide. Me encanta. Qué bueno. Listo. Pasamos a otro factor de la nutrición y que tú, y justo antes de entrar a grabar, estabas grabándolo. El aire, la respiración. ¿Qué respiramos? ¿Cómo nos
¿Cómo nos pone en el panorama del aire que respiramos? Tú has visto en mi casa qué barbaridad. Has visto qué barbaridad, te lo he dicho cuando has llegado. Es una barbaridad. Así que explica. Pues mira, el aire es probablemente el nutriente más importante de todos. Mi querido Carlos Stroh te diría que el nutriente más importante son las impresiones. Él explica muy bien que las impresiones son una forma de alimento. Impresión es todo lo que uno percibe alrededor, ¿no? Sin eso moriríamos. Pero no nos imaginamos que podamos vivir en un mundo sin impresiones, sin las cosas que tenemos alrededor y que observamos con el tacto, la visión, el oído. Yéndonos un poco al lado un poco más terrenal, que todos podamos entender, el aire es el nutriente sin el que menos tiempo podemos vivir. Hemos hablado de la comida, importantísimo, pero uno puede vivir días y días y días sin comida. El agua, importantísima, pero uno puede vivir días sin agua. Hay gente que no bebe. El sol es importantísimo, pero uno puede vivir muchos días sin sol. ¿Cuántos días puede vivir uno sin aire? No llega a minutos. La mayoría de la gente no aguantaría 2 minutos. Luego, el aire ya de por sí es el nutriente más importante y más urgente. Y la calidad del aire, igual que no todo el mundo, por el hecho de comer, quiere decir que sepa comer o que coma bien, o que tenga una dieta saludable. No porque todo el mundo respire, quiere decir que respire bien o que respire aire sin contaminar. Y a diferencia de la comida, que es muy fácil ver cuando uno está comiendo algo saludable, poco saludable, no siempre el aire uno reconoce lo poco saludable. En la comida también nos esconden cosas que no son saludables, ¿no? Y que no las vemos. Pero en el aire es mucho más fácil. Y esa vida moderna que tú mencionabas, por ejemplo, nos ha hecho tener cada vez menos plantas en casa. Ahora las plantas son de plástico, porque claro, como ya cuesta menos regarla y tal, la gente le da pereza regar la planta y se me murió, pobrecita la planta. Voy a comprar una de plástico, así no tengo que trabajar en mantenerla viva. No sea hijo de tu madre. Compra una planta, estúdiala. Es como que tú, en vez de tener un perro, no voy a poner un perro de plástico, porque así no lo tengo que sacar a pasear, no lo tengo que... No, hombre. Llegaremos. Compra tu bendito perro, estudia cómo vive mejor ese perro y cuida al bendito perro. No te compres uno de plástico. Con las plantas tenemos que aprender a usarlas, porque hay contaminantes o hay exceso de contaminantes, como es el caso del formaldehído, que está... Ahora compramos muebles en IKEA. Ya no vamos al ebanista del pueblo que nos hace el mueble de caoba o de la madera que haya en el pueblo. Sí. Porque es más cómodo. Es como el perro de cartón. Pues me voy a IKEA, más barato, lo pongo allí sin saber que ese formaldehído que está en el conglomerado de esos muebles modernos está en tu casa y te lo estás respirando. Y esa cama que te compraste, no vamos a putear a los pobres de IKEA, ¿no? Tú le pones el nombre a cualquier otra fuente de muebles baratos. Está en tu cama, está en tu habitación, está ahí acumulado y te lo estás respirando. Ya hay medidores que uno puede comprar en Amazon y que te dicen el nivel de formaldehído en el aire. En el ambiente, ostras. Y eso también causa problemas. Las pinturas, los barnices, todas esas cosas modernas que la gente pone en interiores, como pasamos tanto tiempo en interiores, está contaminado. A eso únele que si vives en una ciudad muy poblada, pues ahí está contaminado fuera y está contaminado dentro también. Luego, la fuente más importante que decíamos que era el aire, de nutrientes, pues está contaminada tanto fuera como dentro. Así que es muy importante ver que el entorno en el que pasamos más tiempo, tú no vas a ir descontaminando la calle a tu paso, ¿no? Pero sí puedes el fin de semana irte al campo a respirar aire puro y que no se te acumule todo eso que vas respirando, porque igual que los riñones desintoxican, los pulmones también desintoxican. Y tú puedes irte al campo y a lo mejor resetear un poquito, ponerte descalzo, ponerte al sol y ponerte a respirar aire puro, y esos componentes que vienen de las plantas que también son casi imperceptibles, ese olor que cuando estamos en el campo huele a campo, eso también son pequeñas partículas que también crean un cierto efecto fisiológico cuando uno lo respira. No es solo, ay, qué rico huele. Eso tiene un efecto. Y parte de ese efecto probablemente sea contrarrestar toda esa forma de todos esos químicos que hemos estado respirando indebidamente durante la semana por vivir en las ciudades. Si a eso le unes tener un filtro en casa, que hay filtros HEPA y filtros que ya filtran perfectamente tanto ese formaldehído como otros muchos contaminantes y meten ozono y hacen que las partículas esas precipiten y que no te las tengas que respirar tú.
Si a ese salir los fines de semana le unes el filtro que tienes que tener en tu casa y a eso le unes las plantas que uno puede poner en su habitación y en ambiente, que la misma planta se encarga de limpiarte el ambiente, tú solo échale agua. Y ya está. Al filtro le tienes que echar electricidad y tienes que pagársela luego al gobierno. A la planta no la tienes que enchufar y te hace el mismo trabajo, solo échale agua. Hay una planta que se llama lengua de suegra. Sí, la tengo en la puerta. Pues esa lengua de suegra... Es súper poquita agua la que necesita y ella siempre está bien. Y te limpia una una pasada. habitación entera. Y te aporta oxígeno a la habitación. ¿Te acuerdas que siempre decían, no, Sí, no se puede duermas poner con plantas. que te Madre. roban el oxígeno? Sí. Bueno, pues esa te regala oxígeno a partir del CO2 que tú le regalas a ella. Sí. Así que es una Purifiquemos bendición el aire. saber. Primero, escapar de la contaminación e irte el fin de semana al campo o a donde puedas respirar aire puro. Segundo, tener un equipo de filtración en casa. Tercero, usar las plantas que son gratis. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a dejar a la gente niquelada, ¿eh? Estamos aquí, luz, agua, aire, Ya nutrición. no vas a tener que hacer la certificación cuando termines de ver el podcast. Ya te mandamos el título a tu casa para que ya lo cuelgues en la pared. Pero nos falta una cosa súper importante, Guillermo, ¿Qué? que tú siempre lo pones en tu fórmula de la salud. El sueño, el querido sueño. Bueno, cada vez el sueño es peor, la sociedad duerme menos, nos acostamos más tarde, nos acostamos con pantallas, no descansamos, nos levantamos y volvemos a coger el móvil. ¿Qué pasa con el sueño? Le hemos perdido el respeto. Qué bonito eso, qué bonito. Y es muy triste. Tanto o más triste que perderle el respeto. Todo el mundo entiende que es terrible perderle el respeto a tu padre o a tu abuelo. El sueño es tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo y de ahí para atrás. Porque gracias al sueño que estás aquí. El sueño te parió. El sueño es el que te recupera cuando estás enfermo, el que te recupera cuando estás cansado, el que te resetea para que tengas un bendito día más de vida. Imagínate que en la guerra de Vietnam, como torturaban a los americanos, no era con dolor, porque todos iban preparados para el dolor. Lo que hacían era quitarles el sueño. Y cantaban como loros. Porque nadie soportaba la tercera, cuarta noche sin que le dejaran dormir. Era tan desesperante que era peor que el dolor. Y terminaban hablando porque era una tortura que los que lo sufrieron decían que era indescriptible. Porque el sueño es extremadamente necesario. ¿Qué podemos hacer para devolverle el respeto que le hemos perdido al sueño? Quitarle respeto a lo que no lo merece, como por ejemplo las pantallas, como por ejemplo la luz artificial, como por ejemplo los videojuegos, el teléfono. O sea, todo lo que hayas hecho en tu vida a las 9 de la noche, todo lo que tenías que hacer. Salvo casos muy, muy, muy contados, de 9 a 12 no vas a hacer nada por mucho que tenga el teléfono, la tele o lo que sea en tus manos. Esa serie que estás viendo en Netflix no te va a cambiar nada en la vida, lo único que te va a hacer es restar. Esas 40 publicaciones que estás viendo en Instagram o en TikTok no te van a aportar nada nuevo, aunque tú creas que sí. Lo único que uno puede hacer cuando se va el sol es empezar a pensar en dormir. Y en dormir con una habitación oscura, quizá después de haber visto atardecer. Si no has podido ver atardecer, ponte luz roja, que es como si hubieras visto atardecer, porque esa luz roja te va a causar los mismos efectos y te va a favorecer un sueño de calidad. Y trata de acostarte y de levantarte siempre a la misma hora o más o menos a la misma hora para que el cuerpo sepa a qué atenerse. Eso es lo que hace que tengamos un sueño de calidad. Acostarnos y levantarnos a la misma hora, no darnos una borrachera de luz artificial antes de dormir, ni de pantalla, ni de nada. Hay formas de poner la pantalla en color rojo. En color rojo para que uno vea, simplemente dándole 3 toquecitos aquí para que la pantalla se ponga de otro color y uno pueda no darle esa contaminación lumínica a los ojos que te alteren la melatonina y el sueño. Y cuando uno respeta el sueño y le rinde tributo y le hace todo un ritual al sueño, se da cuenta de que es precioso. Y el sueño te da a cambio todo lo que tú le des a él. Tú respetas el sueño y el sueño te paga siempre de vuelta. Siempre. Cuando tú haces tu ritual y dices, ok, hasta aquí llegué, ahora me pongo mi luz roja, voy a ducharme y me voy a duchar con la luz roja, voy a ponerme una música serena, voy a hacer lo que tenga que hacer
de cuidados, de lo que sea que uno haga antes de irse a la cama. Sentarse en la cama con esa luz roja, tener un ratito de recogimiento, de pensar qué ha pasado durante el día y de pensar qué quieres que pase el día siguiente. Hacer todas esas cosas con intención, respetando el sueño como si el sueño fuera un dios al que venerar. En ese momento el sueño empieza a trabajar a tu favor. Imagínate que es un ente. Imagínate que es un ser. Imagínate que es un dios. Porque aunque seas creyente y creas que no lo sea, Dios está en el sueño. Qué importante. Y por eso pasan tantas cosas bonitas mientras uno duerme. Y por eso cuando uno despierta, si uno ha respetado el sueño, uno se da cuenta de que uno es pleno. Y de que uno se siente en plena posesión de sus facultades. ¿Y cuánta gente se despierta todos los días y no se siente pleno? Qué triste vivir la vida sin sentirse pleno. Yo me comprometo a hacer esto, Guillermo, porque reconozco que siempre esa sensación de... Yo tengo ahí una situación personal que cuando todo el mundo ya se duerme, siento que me queda un momento para estar yo conmigo. Y a veces me aguanto el sueño, Guillermo, porque es como que quiero estar despierta conmigo un rato sin la niña, sin mi marido, sin hablar de cosas y ya estar sola. Pero me aguanto el sueño. Entonces digo, no, debería de rendirme al sueño. Y eso que me gusta, rendirme. Y sí que el sueño me viene, pero yo me lo aguanto. Yo era igual. ¿Sabes cómo lo superé? ¿Cómo? Tomándome ese tiempo. Y lo hice un día por accidente. Porque me quedé dormido sin querer. Fui a acostar a mi hijo a las 7 de la noche y me quedé dormido con él. Y me desperté a las 4 de la mañana. Y ese momento que yo iba a tener después de dormir a mi hijo y que no lo pude tener, lo tuve a las 4. Y me di cuenta de que fue infinitamente más eficiente que el que yo tenía por la noche. Hay una magia de 4 a 6 que no es la magia que hay de 9 de la noche a 12 de la noche, ni de 11 a 1 de la noche. La magia que hay de 4 a 6 es especial. Y uno solo lo sabe cuando lo ha hecho 1, 2, 3 veces seguidas. Eso de levantarse a las 4 y estar hasta las 6 en ese ratito de recogimiento, simplemente cerrando los ojos y dejando la mente en blanco, se da cuenta de que ahí es cuando algo te habla y algo te da respuestas. Cuando en la noche lo único que tiene es nube mental. Ya, cansancio, letargo, la melatonina que ya está actuando porque es que ya hay que desconectar. Tiene los mismos problemas y las mismas ganas de solucionarlos. Y estás pensando y pensando y pensando. Sí. Y tú crees que ese es el momento para ti. Pero pues es un momento para ti desperdiciado si lo comparas con el ratito de 5 a 6, de 4 a 5, de 4 a 6 de la mañana. Eso, cuando la gente pruebe eso, verás como ya no le parece nada atractivo quedarse hasta la noche disfrutando de ese tiempo, porque ese tiempo de la mañana también es tuyo. Ahí sigue tu pareja dormida, ahí sigue tus hijos dormidos, ahí sigue el perro dormido. Ese momento para ti es mucho más eficiente que el momento de la noche. Me voy a comprometer, voy a probarlo. Guillermo, qué nutritivo el encuentro. Sí, tantas señor. Cosas. Ciertamente. Yo quisiera invitar a la gente, os lo digo, quisiera invitaros porque, mirad, yo soy especialista en salud y, por supuesto, mi abordaje no es la nutrición como tal. Yo hice la formación con Guillermo y ahí conocí a tantos profesionales, sobre todo que, hombre, tampoco hemos hablado de... No hemos hablado de esto, que de las Spiro, de todo el smog, electrosmog, ¿no? De toda la contaminación electromagnética, pero bueno, realmente yo quería recomendaros que, aunque no seas profesional de la salud, aunque no seas, pues no sé, incluso profesional de acompañar a otro en su proceso de vida, y si no, simplemente eres o madre, como muchas veces dice Guillermo, que eres una madre de familia, que eres una peluquera, que eres un ser humano que quieres cuidarte. Realmente la certificación con Guillermo no es una certificación para que tú tengas un título y digas, me he formado en nutrición. No, siento que es un viaje necesario para que comprendas tu realidad humana en el área física. Y yo la hice para mí. Yo no la aplico como tal con mis pacientes porque sabéis que mi abordaje es más desde la cuántica, pero esto lo hice para mí, para aprender a comer, para aprender a conocer. Mirad, yo tenía
tantas ideas distintas sobre la luz, sobre la alimentación, que quería entender otra realidad nueva a pesar de todo lo que llevaba investigado. Así que os invito a que investiguéis la certificación de Guillermo, porque vas a aprender a nutrirte de una manera natural como un ser humano, con tus cualidades humanas, con la verdad que hay en cada uno de nosotros. ¿Quieres que le hagamos un enlace especial a tu comunidad? Pues mira, Guillermo, la verdad que no lo... Bueno, ok, lo hablamos. Estaría bonito. Mira, voy a aventurarme a decirte el enlace. Que no está creado, pero esto no está en directo, así que para cuando alguien vea esto... Lo podemos hacer. Ya el equipo se habrá encargado de crearlo. ¿Qué te parece? nutriyermo.com/Laura. Va a ser un enlace que lleve a nuestra academia, ¿no? A la certificación. Vale. Pero así se me ocurre que es muy fácil de recordar. nutriyermo.com/Laura. Vale. Y ahí yo me encargaré de poner una beca especial que nosotros tenemos todos los años. La universidad, la Florida Global University, que es la que titula, nos permite dar un cierto número de becas al año. Y a mí me gusta darlas entre amigos, conocidos y personas que tienen comunidades que yo siento afines a la nuestra, porque al fin y al cabo nuestra misión es seguir educando a personas y empoderando a personas a que sean dueños de su salud, al menos en lo básico. Enseñándoles todos estos conceptos, la cetosis, el ayuno, el sueño, el sol, la frecuencia electromagnética, la luz roja, todas esas cosas que la gente ve en las redes sociales, pero le falta esa formación de base para luego entender todo lo que hay en las redes sociales y tener espíritu crítico a la hora de decir esto es verdad, esto no es verdad. Entonces, tú no tienes que confiar en la gente porque te caigan bien o mal o porque tengan un título o no. Tú tienes que tener la base para discernir la información correcta de la no correcta. Y eso es mucho más fácil de lo que la gente cree. Más de la mitad de las personas dentro de la certificación no tenían ningún conocimiento ni ninguna titulación previa en lo que tenía que ver con nutrición. Entraron simplemente para empezar a aprender nutrición. Y ahora son certificados, tienen un título, que como tú decías, el título no lo es todo, pero oye, queda fantástico en la pared un título oficial de una universidad de Estados Unidos certificándote como health coach. Porque una vez eres health coach, puedes ser tu propio health coach y tener tu peso, tu salud y tu futuro en tus manos. Puedes ser el health coach de tu familia, cosa que la mayoría de las madres son. Eso a mí me encantó, eso a mí me conmovió, de verdad, Guillermo. Toda madre es la nutricionista de su familia porque es la que va a comprar todos los días y es la que hace de comer y es la que decide qué se come. Eso es lo que hace un nutricionista, ¿no? El problema es que nadie las forma, pero ya lo son. Lo único que yo estoy haciendo es empoderarlas para que lo sean de mejor forma, pero ya lo son. Ya son health coaches de su familia y le dan la medicina al niño. Obviamente no le van a dar una medicina de esta con receta y tal, pero son las que tienen la primera barrera en la prevención y en el paliativo de las cosas que son sencillas de paliar. Eso, formar a los padres, también me parece muy valioso. Pero además de todo eso, vas a tener un título de health coach. Si tú luego quieres dedicarte a eso, es una actividad extremadamente rentable para las personas que saben hacerlo bien, extremadamente necesaria en el momento de hoy en el que la mayoría de la gente está enferma y extremadamente gratificante, yo diría gratificante para el cuerpo, para el espíritu y para el bolsillo, que también es importante crecer financieramente. Yo he visto a muchos de nuestros coaches dejar incluso los trabajos que tenían y dedicarse profesionalmente a ser health coaches porque han tenido más ingresos y más ingresos en el corazón, porque estar bien se siente bien, sí, pero hacer que otros estén bien se siente mejor. Sí. Pues bueno, Guillermo, gracias. Esto no lo teníamos pensado, te lo agradezco. Pues vamos a dejar nutriyermo.com/Laura. Lo vamos a dejar en la descripción del vídeo para que lo aprovechemos. La verdad, te lo agradezco de corazón. Un placer, Bella. Y hagámoslo porque a mí de verdad me ha devuelto mucha salud. Y aunque yo no lo pretendía como para ser una profesional, pero me ha abierto, o sea, que no es necesario que seas profesional, te puedes convertir en profesional, pero no es una obligación, es para tu propia salud, para tu propia plenitud, de verdad. Lo agradezco mucho, cariño. Y ahora, yo siempre, para terminar el episodio, Guillermo, que me quedaré aquí charlando contigo todo el rato, siempre recomendamos un libro, una lectura, así que me gustaría que hoy tú recomendaras un libro, que les recomiendes un libro a nuestros seguidores. Pues mientras tienen o no el libro de la certificación, tienen que conseguir uno que se llama Supervivir, que es de mi querido Carlos Estro, uno de nuestros, yo diría que el profesor estrella de la certificación, que
reúne todos estos conceptos en un solo libro, explicado de forma magistral para todos los públicos, y que Carlos me contó que la primera vez que él le envió el escrito el manuscrito del libro a la editorial, creo que es la editorial Planeta la que lo publicó, Dios me perdone si no es, o Penguin, ya no sé cuál es, pero la primera vez que le mandó el manuscrito, la agente de la editorial lo llamó llorando. Porque decía que nunca había leído, y sabe Dios cuántos miles de libros habrá tenido que leer esa señora, para ser agente editorial de esa editorial gigantesca. La llamó llorando por la clase de contenido, de impacto, de fortaleza y de originalidad de lo que cuenta Carlos y de la forma en la que Carlos y Ricardo, que es primo de Carlos y que también es brillante en lo que hace y en su forma de escribir. Lo que Carlos y Ricardo cuentan en ese libro, recuerde, Supervivir. Qué bonito. Es porque, claro, lo que hace la mayoría hoy día es sobrevivir y creen que lo están haciendo bien simplemente porque están vivos y no se enferman. No, oiga, usted no ha venido aquí para sobrevivir, ha venido para supervivir, para vivir al máximo de su potencial. Y para vivir al máximo de su potencial uno tiene que saber qué priorizar, qué hacer, qué está por encima de otra cosa, como lo que hablábamos de que los alimentos de origen animal están por encima de los vegetales. Las grasas de origen animal son muy superior a la grasa de origen vegetal. La luz es muy superior a la alimentación. El hecho de saber priorizar lo que más importa es la clave de la salud. Y Carlos no solo me enseñó a mí eso, y me cambió por completo mi perspectiva. Lo hace de una forma para todos los públicos, en la que un neurocirujano de conocimiento hiperavanzado va a encontrar el libro igual de atractivo que una persona que no tiene ni idea de nutrición y va a empezar por ese libro a enterarse de qué va este asunto. Por eso ese libro yo creo que va a seguir generación tras generación siendo el mejor libro de biohacking y de nutrición moderna hasta la fecha. Qué bonito. Pues bueno, nos lo apuntamos. Supervivir. Cariño, no quiero despedirnos. Ya te tienes que ir. Además, te tienes que ir literalmente. Gracias, Guillermo. Gracias, de verdad. Valoro mucho el esfuerzo que has hecho por venir a Valencia, aunque hemos pasado unos días muy bonitos juntos, pero de verdad agradezco, a pesar de todas las circunstancias, de lo poco que hoy te he hecho dormir. Y cariño, gracias. Te quiero mucho, Guillermo. Te lo digo siempre en privado. Gracias, Bella, igualmente. Desde que nos conocimos hay esa familiaridad, esa intimidad entre nosotros. Me gustaría que yo desde mi aporte siempre, desde esta variable energética, tú siempre hablas de la fórmula de la salud y yo siempre hablo de introducir la variable energía, la variable cuántica a la fórmula de la salud. Me encantaría que siguiéramos divirtiéndonos juntos, creando cosas. Sabes que hay algo muy bonito que quiero ofrecer y me gustaría poder que entrelazáramos nuestra pasión de ayudar a los demás juntos, inspirando. Y yo siempre digo, y me encanta escucharte, porque yo siempre digo, yo no soy lo importante, yo solo soy el altavoz. Lo importante es la información, lo importante es la soberanía de la salud, recuperar la libertad, recuperar el conocimiento. El conocimiento te da sabiduría y me apetece mucho que podamos compartir esa sabiduría juntos. Pensaremos algo bonito, cariño. Así será. Todo Gracias. Lo que tú piensas y sobre todo si es aquí junto a tu familia, junto a Jorge, que es un ser maravilloso también, junto a tu hija Serena, que también es una tocada por el de arriba. Es una bendición. Gracias, me encanta. Vuestra, tenéis una energía muy bonita y todo lo que tú necesites y que vaya a ser un bien para la gente, yo estaré ahí. Hagámoslo, cariño, gracias. Te amo mucho. Gracias, amigo. Chao, Bella. Pues bueno, hoy hemos profundizado en la nutrición. Guillermo nos ha hecho un abanico de factores maravillosos, de variables, de elementos que son súper importantes más allá de solo la alimentación. Espero que hoy te haya cambiado el concepto de lo que es la nutrición. Nutrición es mucho más que comer.
Nutrición es encontrar sabiduría y volver a la verdad que nos habita para ser unos superhumanos y supervivir, como dice Carlos Estro. Bueno, déjame en comentarios si tú aplicabas ya alguno de todas estas prácticas que nos ha compartido Guillermo, o si pretendes aplicarlas, déjamelo en comentarios que te leo. Y nos vemos como siempre en 15 días aquí en Salud en Frecuencia. Te deseo una vibrante y nutricional semana. Te abrazo mucho y nos vemos muy pronto.